Muy buenas noches. Hoy, 1 de julio de 2020, es un día verdaderamente histórico para el país. Hace 2 años conseguimos los mexicanos el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador. El primer presidente que yo recuerdo desde que tengo uso de razón que ha sido electo democráticamente, sin trampas, sin gochupos, sin mapacheos, sin compra de votos, sin acarreos, sin carruseles, sin todas las cosas que ha hecho el PRI durante tantos años y posteriormente el PAN. Sí quiero mencionar que las condiciones en las que el país quedó después de Fox, que fue un fracaso, después del narcoespurio, que fue Felipe Calderón, después bueno, del peñato que nos llevó al país al despeñadero, como bien lo había dicho el actual presidente de la República, pues imaginemos, Fox inicia, bueno, la destrucción de México inicia definitivamente con Carlos Salinas de Gortari, quien establece un salinato brutal, bestial, de deterioro, y que también llega a la presidencia de la República mediante un fraude tremendo. Posteriormente, a partir del asesinato de Luis Donaldo Colosio, de quien no quiero hablar, de los muertos no se habla, y por azares del destino y de chiripa queda gobernando Ernesto Zedillo Ponce Titino Títere de León, que fue un desastre para el país. Implanta el Fobapro, que aún seguimos pagando, destruye Ferrocarriles Nacionales de México, le da las vías férreas a la Union Pacific y curiosamente después resulta ser socio mayoritario de la Union Pacific México. Qué curioso. Después, como estos dos últimos sexenios del PRI fueron brutales para el pueblo, la gente se vuelca sobre un personaje nefasto que engaña a la gente, y aquí sí quiero ser un poquito presuntuoso. A mí no me engañó, yo hice propaganda en contra de él, sabía la clase de víbora tepocata, tarántula, ponzoñosa que es este señor, y fue un verdadero fracaso para el país. Fueron 6 años perdidos para el pueblo, pero fueron 6 años de ganancia para la oligarquía panista, y que empieza la destrucción de las posesiones del país. Empieza él a vender la energía eléctrica ilegalmente, pasándose por el arco del triunfo a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Después, él interviene ferozmente en las elecciones de 2006 y con una guerra sucia, brutal y bestial, y un fraude cochino y asqueroso, hace que se establezca en México un narcopanismo. Y digo un narcoespuriato porque hoy el que fuera secretario de Seguridad Pública de Felipe de Jesús Borolas Calderón Hinojosa está en la cárcel acusado de proteger a uno de los narcos más importantes del mundo, el Chapo Guzmán, y bueno, en vías, espero, de ser encarcelado también en los Estados Unidos de Norteamérica, porque imagínense que puso la seguridad, tu seguridad, la mía, en manos de un narcotraficante. El narcotráfico despachaba en Los Pinos de 2006 a 2012. Aparte de todos los robos, como fue la Estela de Luz, la famosa barda que él hizo en lugar de una refinería, desde el 2006 que fue corrido de la Secretaría de Energía, que tenía sus negocios con el que fuera su malogrado secretario de Gobernación, Muriño, con el que hizo bastantes trácalas, y pues se los asesinaron, le mataron a varios secretarios porque los otros cárteles no estaban de acuerdo en que solo protegiera al Chapo. Pero la importancia de ese fraude en el que participa su cuñado con el sistema de conteo de votos, Hildebrando Zavala, es el que cuenta los votos, su cuñado. Y su ahijado,
Luis Carlos Ugalde, su ahijado de bodas, es en ese entonces el presidente del Instituto Federal Electoral. ¿De veras creían ustedes que iba a ganar Andrés Manuel con tamañas trampas? Imposible. Y además mucha gente se asustó. Mucha gente en su ignorancia de veras creyó que Andrés Manuel iba a convertir a México en una Venezuela, en una Cuba. Ojalá, porque Cuba, vaya, 0% de analfabetismo. Y aquí tenemos analfabestias como Javier Lozano Alarcón. Entonces, gracias a ese robo de la presidencia, por desgracia, México se convirtió en una narcofosa, en un país ensangrentado, en el que en 12 años murieron más de 250,000 personas y hay fácil 100,000, 150,000 desaparecidos. No sabemos cuántos y cuántos más se encuentren en las fosas que las madres andan buscando a sus hijos. Casos como Tanguato, casos como Apatzingán, casos como Aguas Blancas, casos como Acteal, casos como Ayotzinapa, casos como Nochistlán, son parte de la terrible represión que vivimos. El magisterio acotado, acorralado, por luchar por derechos para poderse jubilar. La famosa reforma de Nuño, que fue un asco, la reforma laboral, que deja a los jóvenes sin un futuro para poderse jubilar, puesto que se empiezan a manejar los outsourcings y toda esta clase, ¿no? Hoy se festeja el triunfo del pueblo. Es el día de la victoria, una victoria que conseguimos los mexicanos. Mucha gente dice que fueron 30 millones los que votamos por Andrés Manuel. Falso de toda falsedad. Tengo que decirles que el INE, bajo la tutela del Lencho Guayaba Pistón Camagua, mejor conocido como Lorenzo Córdoba, hizo trampa, hizo su famoso algoritmo con el que hizo su cochinero en el Estado de México y elevó a Del Mazo, el fantasmín, a gobernar el Estado de México cuando todos sabemos que ganó la maestra Delfina, o el cochinero que hizo con los Moreno Valle en Puebla, que lamentablemente murieron, pero ahora presume de que la elección del 2018 fue limpia. No. Él también usó el algoritmo y le restó aproximadamente 2,5 millones, 3 millones de votos a Morena con su famoso algoritmo. Ganó Andrés Manuel porque 58, 60 millones salieron a votar. De lo contrario, hubieran hecho una trampa más. Y ahí estaríamos, me imagino yo, en una revuelta y en una lucha civil que hubiese costado mucha sangre porque el pueblo ya no estaba dispuesto a tolerar al PRIAN. 2019 fue un gran año. 2020 nos golpea desde la caída de los precios del petróleo, aunque el presidente tiene asegurado el precio del petróleo, pero luego viene la pandemia. Y dentro de la gente del espuriato, hasta de eso culpan al presidente. Yo no sabía que mi presidente era un médico químico virólogo tan grande que pudo haber construido un virus, pero hay gente que sí lo cree, ¿eh? Son tan cenutrios, tan IP, y IP significa idiota profundo, que no es un insulto, es una condición mental, que de veras piensan que no se ha hecho nada. Leí en Twitter a alguien que muy sabiamente dijo: estamos en el peor momento de la 4T, pero con el mejor presidente. Estamos en un momento duro, difícil, no solo México, todo el mundo está así, pero tenemos un gran presidente. Sin duda, para mí, el mejor presidente del mundo. Y con eso quiero cerrar mi comentario. Estamos en un momento difícil, pero con el mejor presidente que podríamos tener. Muchísimas gracias. Me despido de ustedes. Soy el doctor Edgar Carrascosa. Síganme en Noticiero en Redes. Mil gracias.